El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el estado gaseoso, ¿no, chicos? Ahora, previo a la clase, siempre hay estrategias motivadoras, en el cual vamos a tener una lectura y un pequeño organizador, el cual desarrolla el tema del día de hoy, que es el estado gaseoso, ¿no? Vamos a entrar directamente a lo que es la parte teórica o el marco teórico. Cuando hablamos del estado gaseoso, ¿por qué trabajamos este estado a diferencia de los otros estados que pertenecen a la materia, ¿no? En el campo de la química? Porque el estado gaseoso le damos un estado, digamos, un estado ideal. ¿A qué se refiere cuando se dice un estado ideal? Es cuando se encuentra en mayor equilibrio. Ya es cuando se encuentra en una estabilidad con respecto a todos los factores que pueden llegar a alterar o modificar. Ya, y para ello se da pues como un reglamento, se da una fórmula el cual se aplica para solucionar problemas con respecto al estado gaseoso. ¿Ya? Cuando hablamos del estado gaseoso, es uno de los estados de agregación molecular en la materia, pero es un estado que puede presentar la materia. Es un fluido que tiene por característica el ocupar totalmente el recipiente que lo contiene, ¿ya? Donde las moléculas de su interior están constantemente en movimiento y conservan su energía cinética y manifiestan una repulsión intermolecular, originando que el gas tenga volumen y forma variable. Como sabemos, el estado gaseoso es el único en el que puede, digamos, optar la forma que desee y puede recubrir la parte interna de cualquier tipo de recipiente, ya que sus moléculas se encuentran dispersas y alejadas, buscan siempre alejarse lo más posible, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del estado gaseoso, pues las fuerzas, tanto de atracción y repulsión, van a ser digamos que la fuerza de repulsión va a ser mayor a la fuerza de atracción, pues se encuentran lo más alejados posible. Ahora, entre sus propiedades generales vamos a tener lo que es la expansibilidad, que es cuando el gas ocupa el mayor espacio posible debido a la alta energía que poseen sus moléculas, o sea, debido a que se alejan, como si quieren estar más alejados posible, entonces en cualquier recipiente que puedan ingresar, si es pequeño o es súper grande, ellos se encuentran ocupando todo ese espacio. Comprensibilidad, claro, porque como sabemos, el volumen de un gas disminuye al reducir las distancias intermoleculares por aumento de la presión externa. Es decir, nosotros podemos poner cierta cantidad de gas en una botellita, digamos, de una gaseosa personal y vendría a ser comprensible, pero también podemos dejar que se expanda cuando dejamos ese gas liberado eh, en una habitación que sea mucho más grande que una botella, ¿cierto? ¿Ya? Después de eso tenemos lo que es la difusión, es el desplazamiento de las moléculas gaseosas a través de algún medio gaseoso o líquido debido a la alta energía cinética de sus moléculas, ¿no? O sea, al alto movimiento que presentan esas moléculas. Tenemos lo que es también la propiedad de la efusión, que viene a ser el desplazamiento de las moléculas gaseosas a través de los materiales porosos debido al pequeño volumen molecular. Ya que se puede que a través de la característica de los poros ya puede llegar a traspasar, ¿no? Llegar a transportar. Es por eso que cuando nosotros, este proceso de fusión sucede cuando nosotros respiramos con respecto al sistema circulatorio. Hay pequeños, en los pulmones tenemos lo que son los alveolos y hay un intercambio de gases directamente desde los alveolos hacia el torrente sanguíneo, ¿cierto? Entonces, ese proceso de que por medio de poros muy delgados y finos puede pasar lo que son las moléculas de tanto de oxígeno como CO2 con respecto a nuestro torrente sanguíneo, entonces son procesos de fusión. Listo, de ahí tenemos lo que son las variables del estado gaseoso. O sea, digamos, cuando les mencioné que el estado gaseoso presenta una fórmula en el cual tiene en cuenta algunos factores. Entonces, ellos vienen a ser las variables que va a presentar nuestro estado gaseoso. Primeramente va a ser el volumen. Está determinado por el volumen del recipiente que lo contiene, el volumen donde se va a encontrar el gas. Como hemos indicado, el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Aquí vamos a tener en unidades de mililitros, centímetros cúbicos, litros, metros cúbicos y pies cúbicos.
¿ya? Las equivalencias es muy importante porque muchas veces, a veces tenemos el resultado en litros y nos dice que desean en mililitros, o tenemos en mililitros si quieren, no sé, en pies cúbicos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que llegar a transformar por medio de la equivalencia, ¿ya? En un litro tenemos pues 1000 mililitros o también 1000 centímetros cúbicos. En un mililitro tenemos 1 centímetro cúbico. En en un metro cúbico tenemos lo que es 1000 mililitros, ¿no? Y por último, en un cúbico tenemos 28,32 litros. Listo. Ahora vamos a pasar al siguiente. Listo. Luego vamos a ver lo que es el factor de la presión. Está determinado directamente por el choque del recipiente que realizan las moléculas contra las paredes del recipiente que lo contiene. Es decir, mientras más pequeño sea el recipiente, más presión va a haber en ese, con respecto a esa situación que en donde se encuentra el gas, ¿no? La fuerza aplicada por la unidad de la superficie es la presión, que viene a ser representada por la simbología de P. En ecuaciones de los gases se utiliza siempre la presión absoluta. Ya, a ver, presento. Listo. A las unidades también tenemos a medidas de átomo, tenemos en mililitros de mercurio y tenemos en torr, ¿no? Esas tres medidas. Como podemos ver, acá tenemos pues, a una atmósfera, a un átomo, perdón, a una atmósfera, que viene a ser así. Tenemos a gramos por centímetros cuadrados, ¿ya? Una atmósfera equivale a 1033 gramos centímetros cuadrados, ¿ya? Una atmósfera también equivale a lo que es aquí mililitros de mercurio es igual a 760 torr, ¿ya? Entonces ven sus equivalencias. Listo. Cuando hablamos respecto de la temperatura, está en relación con la velocidad de las moléculas, ¿no? O sea, mientras que mayor sea la temperatura, más velocidad va a haber entre sus moléculas con respecto al estado gaseoso en el cual se encuentran. Y a su vez con la energía cinética de las mismas. En toda ecuación de los gases, esta debe ser de temperatura absoluta, es decir, siempre deben estar expresadas en Kelvin o en Rankine. Ya cada uno tiene su simbología. En Kelvin es la K y en Rankine es la R, ¿no? Debemos tener siempre presente eso. Dependiendo a con quién se está trabajando, va a tener, digamos, se va a colocar a qué temperatura se va a encontrar, ¿no? Cuando trabajamos primeramente con Kelvin, se va a trabajar con temperatura en grados centígrados, que vamos a aumentar con 173 en la fórmula cuando la aplicamos. Cuando hablamos al cambio en Rankine, la temperatura va a ser en grados de Fahrenheit, ya a lo cual vamos a aumentar a 460. Listo. Y por último, pues vamos a ver el gas ideal, ¿no? Como un mismo nombre lo indica, ¿no? Gas ideal. Se trata de un gas que escapa a los comportamientos reales que sufren todos los cuerpos. Es necesario construir imaginariamente un modelo al cual describa dichos comportamientos cuyas características se basan en los siguientes postulados. O sea, el gas ideal viene a ser como un gas perfecto, ¿ya? Lo cual en condiciones ambientales pues nunca se va a llegar a encontrar. Es por eso que te dice que tienes que construir imaginariamente de acuerdo a las características que se da con respecto a la idea de un gas ideal. Y justamente esas, digamos, esas características que se da pertenecen a la teoría cinética molecular, ¿ya? Listo. La primera dice que las moléculas de los gases son puntuales, poseen masa pero volumen despreciable y se desplazan en distintas direcciones, es decir, que todo el gas tiene una masa, pero que el volumen puede variar, ¿ya? Las colisiones moleculares contra las paredes son elásticas, es decir, la velocidad de las moléculas antes y después del choque son iguales. O sea, nos dice que cuando el movimiento que tienen las moléculas dentro del gas son iguales. O sea, siempre no va a ser ni más rápido ni más lento, sino todos son iguales. Tanto antes de que, digamos, tenga un impacto o después que tenga un impacto. ¿Ya? Y tercero, tenemos lo que son las interacciones moleculares, son nulas, es decir, las moléculas no se atraen ni se repelen. O sea, como que están en un estado neutro, a lo cual un estado gaseoso pues no es exactamente eso, ¿no?
Y después de ahí vamos a ver pues lo que es la fórmula, ¿no? Que nos va a servir justamente para poder solucionar los problemas. Uno es la ecuación universal de los gases ideales, denominada también ecuación del estado. Nos permite relacionar lo que es justamente los factores que hemos mencionado, que es la presión, temperatura, volumen, con el número determinado de mol-gramo, ¿no? O sea, con la cantidad de gas que se está trabajando. ¿Ya? En la ecuación utilizaremos la llamada constante universal de gases, que viene a ser R, ¿no? Viene a ser representado por R. Muy bien. Cuando hablamos de la fórmula, pues esto es conocido, ¿no? Bastante como el polvito ratón, ¿no? La fórmula, muy bien. La P viene a ser lo que es la presión absoluta, la V viene a ser lo que es el volumen, la R viene a ser la constante, la T viene a ser la temperatura absoluta y la N viene a ser el número de moles, ¿no? Que es la masa en gramos, ¿no? Ya listo acá. La constante universal, ella también tiene valores. Muy bien, tiene 3 valores dependiendo con qué cantidad se está trabajando, ¿no? Con qué unidades se está trabajando. Si está hablando con atmósferas, tenemos la constante viene a ser 0,082. Si estamos hablando con mililitros de mercurio, la constante viene a ser 62,4. Si estamos hablando de kilopascal, estamos hablando de vamos a trabajar con 8,3, ¿ya? A ver, después de eso, ¿ya? 8,3 y cada uno dependiendo con la unidad que estamos trabajando, ¿ya chicos? Entonces, sería bueno que nosotros podamos, con respecto a la fórmula, capaz memorizarnos, ¿no? Y poder saber cada uno de su simbología, qué es lo que representa, para que podamos tener también un poquito más de, digamos, facilidad cuando se resuelven los problemas. Chicas, a ver, vamos a seguir viendo la cosa parte teórica. Listo. A ver, listo. Otras formas de la ecuación universal, o sea, cómo se puede también aplicar en función a la densidad, como nos pide, digamos, allá la densidad, sería multiplicar pues la presión por la masa molecular, ya que sería igual a la densidad por la constante, igual, dependiendo de cada una de las 3 constantes, por la temperatura, ¿no? Eso también ayudaría en el caso que nos estén pidiendo lo que es la densidad. Ahora miren, acá tenemos algunos datos adicionales que nos dan. Para dos gases en iguales condiciones, tanto de presión y temperatura, se cumple que lo que es la densidad de A sobre la densidad de B va a ser igual a la masa molecular de A y a la masa molecular de B. Hay que ver, mira, por ejemplo, que M mayúscula sobre un palito es masa molecular, ¿ya? Masa molecular. Por ejemplo, acá tenemos masa en gramos, pero eso de aquí significa masa molecular, ¿ya? Eso, y también tenemos que ver aquí, cuando ponemos aquí la M y acá el gas, va a ser la masa molecular pues del gas, ¿no? Con respecto al gas, ¿ya? Por eso cuando hablamos de masa molecular, acá tenemos, ¿ve? También N puede ser el número de moléculas sobre 6 por 10 a la 23, como se quiera ya, ¿ya? Bueno, eso sería todo. En condiciones normales, ¿no? A condiciones de presión y temperatura tienen los valores siguientes, ¿no? Cuando hablamos de presión, pues es una atmósfera, es igual a 760 mililitros de mercurio, y la temperatura viene a ser hasta un neutro, ¿no? Que es a 0 Celsius, que es 273 Kelvin, ¿no? Listo, a condiciones normales. Se cumple que un mol ocupa lo que es 22,4 litros. Ya chicos, con eso acabamos lo que es la parte teórica.